Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio. Buenos días, estimada audiencia de la 94.5. Hoy vamos a comentar un tema que creo que es noticia en estos momentos, que es el proyecto de Aratirí. Se está debatiendo el proyecto de la megaminería. Nosotros vamos a tocar un poco Aratirí en general, más bien en relación con el tema de la tierra y el subsuelo. En estos días los partidos políticos de la clase dominante, de las clases ricas, que son todos los actuales partidos políticos con representación parlamentaria, estuvieron votando un acuerdo interpartidario que obviamente fue negociado previamente y en privado. En esta instancia se le deja al Parlamento los trámites menudos para la apariencia de que allí se decide algo de fondo, o sea, para el consumo de la gente. Basta ver las contradicciones que hay entre el propio Partido Nacional, entre una cosa y la otra de lo que se vota, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, dentro del Frente Amplio y etcétera. El viejo código de minería, que viene de allá de la época de los años 40, creo, reservaba al Estado la explotación de lo que se llamaba minerales clase 1, que en aquel momento eran fundamentalmente, claro está, los hidrocarburos. Y ahora se trató de que ese código, que ya está medio retocado, debe incluir el hierro. Esto es una iniciativa de un diputado del Partido Nacional, al que nos vamos a referir ahora. Pero no crean ustedes que los representantes de la rosca quieren realmente que el Estado se apropie de lo que podríamos llamar de la renta del metal hierro. No, qué esperanza. Es solo una medida para poder armar el paquete con el cual el Estado se va a asociar a la participación público-privada que aprobó el Parlamento de la oligarquía, o sea, para poder asociarse con las inversiones extranjeras, con las multinacionales extranjeras, como en este caso lo es Samin Ferrus, o sea, Aratirí. En su momento hablaremos del concepto renta de la tierra, que fue elaborado por la economía clásica inglesa en el siglo XIX, así que no tiene nada que ver con nosotros. Digamos por ahora solo que los gobiernos neoliberales, desde fines de los 60, luego bajo dictadura cívico-militar y luego bajo los gobiernos de los partidos tradicionales y del gobierno del Frente Amplio, se han esmerado en entregar a las inversiones extranjeras directas tanto la renta de la tierra, o sea, entregarla a las forestadoras, a las plantas de celulosas, a los ojeros, lo que es la renta de la tierra, como a las mineras la renta del subsuelo, a Aratirí,
Por ejemplo, ahora a los mineros del oro, que se admite que incluso explotan el oro con manejo de productos como el cianuro a nivel libre y en la superficie, o por ejemplo las piedras semipreciosas que se las llevan en bruto y se las elabora allá en Alemania, y además el agua. Ustedes saben que en todo esto está en juego el agua, cosa que está media tapada todavía con respecto a Aratirí. Se les entrega un recurso natural en carácter monopólico, tanto la tierra como el subsuelo. Y para poder hacer esto, primero votaron las leyes en el Parlamento, que ya vienen barajadas y que vienen semi-redactadas desde los círculos privados, donde el capital extranjero hace lobby. Así queda todo santificado, así todo es legal, todo se hizo según la democracia que controla la rosca. Se entrega el patrimonio nacional, pero eso sí, autorizado por ley. Faltaba más. La ética va de la mano de los negocios. En todos estos años el pueblo a su vez no sabía lo que se planificaba, no lo sabían los productores de Valentines, no lo sabíamos nosotros, no lo sabíamos. Pero sí lo sabía ¿quién? El señor ingeniero Puntigliano del Partido Socialista, expresidente de la Administración Nacional de Puertos, muy relacionado con las multinacionales portuarias de los Países Bajos, todos socialdemócratas como corresponde, o demócratas cristianos, da lo mismo. El señor Puntigliano pasó a ser funcionario público, de ser funcionario público a ser asalariado de una multinacional extranjera, Aratirí, sin que a ningún frente amplista se le moviera un pelo. Bueno, pero así son las cosas. Y se aparece de golpe del señor Puntigliano con el proyecto minero de Samín Ferrús, un paquete que obviamente se conocía dentro del Frente Amplio a alto nivel, y el señor Puntigliano aparece nada menos que como uno de los gerentes de la empresa. Pero la cosa no se queda allí, y desde el Frente Amplio pasan a ser funcionarios de la multinacional Aratirí, el señor Sotullo, luego la señora Torres, Alicia Torres, ex Dinama, que, oh casualidad, son todos socialistas. Nosotros tenemos algo que leer de la señora Alicia Torres que no tiene desperdicio. La señora ingeniera agrónoma Alicia Torres del Partido Socialista, Frente Amplio, que integró la Dinama y luego vende sus servicios a Aratirí, declaró a Brecha el 29 de julio del 2005 lo siguiente. Primero, dice la señora, el país tiene bajas emisiones porque comparativamente sufrió un desdesarrollo, una desindustrialización en la que pasamos a los mínimos mínimos. O sea, según la señora, contaminábamos tan poco porque no progresábamos. Y entonces dice, nos tenemos que dar un nivel de tolerancia. Si va a haber desarrollo industrial, vamos a tener que aceptar un determinado nivel de emisión, o sea, de contaminación. O sea, según el concepto de la señora Torres, cuando creo que todavía era funcionaria de la Dinama, en las declaraciones a Brecha, para que haya inversiones extranjeras directas y lucro y ganancia para ella, hay que tolerarles un poquito de contaminación. Estaba clarito la señora. Es obvio que el Partido Socialista sabía del negocio y que lo sabía la plana mayor del Frente Amplio. Eso sí, la gente no lo sabía tampoco el Frente Amplista de a pie. Y claro, hubo un momento en que el negocio entró a operar y que se invade la propiedad privada de los productores, que la minera quiere comprar por 3 vintenes, y todo va tomando estado público. Y es allí cuando aparecen los tapados, los que no sabían nada, defendiendo al capital extranjero y quedando en evidencia que sí sabían del asunto y que estaban de acuerdo con el proyecto, que encajaba dentro de su estrategia neoliberal. Y aparece hablando a favor de la minera el señor Brescia, secretario de la Presidencia, luego el señor Canepa, el Piquito de Oro, luego Varela del Frente Liber Sereñe, luego el ministro Kramerman, luego el senador señor Daniel Martínez del Partido Socialista,
Y el PICNT también defiende el proyecto, rompiendo con la tradicional estrategia de la unidad con el sector más débil de la producción del campo y con la defensa de la tierra. Los legisladores del Frente se afanan en que no se le cobren tributos a la minera, para que no se vaya. Piden que no se le cobre el IRAE, o sea, el impuesto a la renta de la actividad económica, unos 470 millones de dólares por año. Plantea darle la energía eléctrica a un costo baratísimo, que luego pagaría el pueblo, unos 170 millones de dólares por año. Plantean que no se pague el canon a los productores perjudicados, unos 54 millones de dólares por año. Plantean que no se le pague el canon al Estado, unos 60 millones de dólares por año. Proponen regalarle a la multinacional unos 750 millones de dólares por año. Claro, después tuvieron que empezar a dar marcha atrás, que es de lo que ahora se está discutiendo en este proyectito que presentaron. Es lamentable el papel que desempeña el señor senador Daniel Martínez del Partido Socialista, que llegó a ser propuesto como candidato a la Intendencia de Montevideo, que dice que cuando era ministro de Industria se disculpa diciendo que el atraso en reunir información para legislar sobre el tema, que le llevó más de 2 años reunir la información minera de los países con tradición minera de América. En esta época de la informática, en que esas leyes que son de conocimiento público las encuentra en Internet, y ellos, sin mencionar que parece que no hay embajada de esos países en el Uruguay que le hubiesen dado el dato. Pero luego se le cae la careta y admite, suelto de cuerpo, que solo le interesaban las leyes que le permitieran crear códigos atractivos para las inversiones extranjeras directas, o sea, que permitieran enajenar mejor el patrimonio nacional y la soberanía nacional. ¿Qué falta le haría al Frente Amplio un nuevo general Licandro en su comisión de ética? Claro que Martínez no está solo, también Astori defiende a Aratirí. Lo mismo que la señora senadora doña Lucía Topolanqui. La señora senadora doña Lucía Topolanqui, ante los datos de que sugerían que la empresa Aratirí se llevaría más dinero que el que surgía de ciertos cálculos en los que al parecer estaba relacionado el señor Puntigliano, dijo que le creía a Puntigliano porque era un compañero, trasladando la cuestión de la verdad mágicamente a ser considerada un artículo de fe, pero ni siquiera de fe religiosa, sino de fe partidaria. Puntigliano era un compañero socialista, y con eso le alcanzaba a la señora representante de los derechos de la nación. A todo esto, el Frente Amplio, desde la dirección a la base, no dice ni pío. Nadie pregunta ni responde, ni los diputados del interior, ni los intendentes, ni los representantes de las bases, que son en realidad obedientes burócratas de los sectores. El secretario del Partido Socialista, diputado Yerú Pardiña, se opone a que el Estado participe incluso de la megaminería. Coincide con la Asociación Rural del Uruguay y defiende las inversiones extranjeras directas. ¿Y la oposición? Pero es que no hay oposición. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria adhieren al neoliberalismo y a esta enajenación del patrimonio nacional. Lo que habitualmente los medios presentan como oposición no son más que diferencias menores que no afectan la esencia de la cosa. Son diferencias acerca de cómo se entrega bajo las nuevas leyes el patrimonio nacional, pero no hay negativa a que se entregue el patrimonio nacional. La posición del señor diputado José Carlos Cardoso, que sostiene que el hierro debe ser incorporado a la clase 1 del Código de Minería, con lo que el Estado adquiere el derecho de explotar el hierro, no quiere decir que el señor diputado esté proponiendo que el Estado explote el hierro, sino que el Estado legalmente pueda asociarse con las multinacionales creando para ello una empresa pública, pero dejando en manos del capital extranjero la explotación del subsuelo, etc. Por eso el señor Varela, Frente Liber Seregni, del Frente Amplio, coincide con el señor diputado del Partido Nacional, porque de lo que habla Cardoso es de las participaciones públicas privadas en última instancia, en la que todos los partidos políticos de la rosca estuvieron de acuerdo. Y oh casualidad,
Todo parece estar fríamente calculado, como diría el Chapulín. Pero esa estructura mercenaria, al decir de alguien que son los medios, presentan las cosas como el enfrentamiento del FA con la oposición, entre comillas oposición. No obstante, debe reconocérsele al señor diputado Cardoso ciertas cosas, en honor a la verdad. Fue su interpretación la que sacó el tema de Aratirí a la luz pública, más allá de que el caracú de la cosa sigue siendo escamoteado a la nación. Fue el señor diputado Cardoso quien, junto con el señor representante Beroas del Partido Nacional, en entrevista con el señor presidente Mujica, pidieron la nacionalización del hierro basándose en la resolución número 1803 de las Naciones Unidas de diciembre de 1962, que da derecho a los países para nacionalizar sus recursos naturales. Y recuérdese que en ese mismo momento en que el Uruguay, se explota oro, piedras semipreciosas, calizas, granitos, etcétera, y que según algunas malas lenguas hay otros minerales, incluso del llamado grupo de minerales raros de alto valor estratégico, de lo cual alguien o alguienes lo saben, eso no deja de ser una cuestión bastante importante. Pero el dato de derecho a la nacionalización que teníamos en algún rincón de la memoria es de sumo interés para una discusión programática de futuro. Por ejemplo, para proponer nacionalizar toda la tierra extranjerizada, ya que estamos. Sería bueno saber quiénes en el Partido Nacional nos acompañarían en esa patriada. Ni hablemos de la oposición de la ARU, que no existe, de la Federación Rural, que no existe, del Partido Colorado, que no existe. El tema sigue ninguneado. No lo tocan las juntas del interior, no lo tocan los diputados, no lo toca la prensa, no lo tocan los sindicatos. Al nivel de nuestro modesto espacio intentamos hacer comprender a la audiencia que alrededor de estos temas se está discutiendo en realidad la existencia misma de la nación. El tema ya fue planteado así por Vivian Trías a fines de la década de los 60. Y el neoliberalismo vuelve con su estrategia neoimperialista a plantear nuevamente la tesis de la desaparición de los estados nacionales débiles. La política neoliberal nos transforma cada vez más en un protectorado. Volveremos. Muchas gracias. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.